dispositivo, ya sea en el computador o en el celular que te encuentras conectada. Estoy aquí saliendo de una capacitación de mi trabajo, pero yo... Bueno, perfecto. disculpe, la asistencia. Nosotros como familiar o como personas a cargo de un menor de edad, se ejerce una influencia de vital importancia en el desarrollo de nuestros niños o jóvenes. Su atención continua y cariñosa puede contribuir a inspirar a su hijo a tomar decisiones saludables y sin drogas. Recordemos nosotros como familia que en la edad temprana el modelamiento es de vital importancia para la elaboración de las estructuras y esquemas mentales. Entonces, hablamos desde la parte profesional, donde nuestros hijos, jóvenes, adolescentes, en la interacción familiar, ellos van seleccionando la diferente información que nosotros les estamos presentando. En este orden de ideas, estos esquemas son influyentes para el diferente o los diferentes comportamientos que nuestros jóvenes o niños tienen en el contexto social, en el contexto familiar, en el contexto educativo. Las razones principales por las cuales una persona decide consumir drogas, empezamos enumerando la primera, las presiones psicosociales. ¿A qué hacemos referencia con las presiones psicosociales? Cuando nuestros hijos, familiar, hermanos, esposos, sobrinos, se encuentran inmersos en estos factores sociales, en nuestro círculo social, hay presiones que, mi amiguito está fumando, mi amiguito probó, y empieza entonces una parte de la curiosidad, del explorar. Entonces, a eso hacemos referencia a nuestras presiones psicosociales. La falta o carencia de afecto, lo que yo les decía inicialmente, ellos cuando se encuentran rodeados de esta atención, de un amor responsable, del acompañamiento familiar, la falta de afecto se mitiga, es decir, se va a disminuir. La baja autoestima va en relación a esa parte de la estructura emocional, de la toma de decisiones, del carácter, de cómo ellos están afrontando y cómo ellos interiorizan lo que el contexto nos está presentando, lo que el contexto nos dice, nos exigen. Recordemos que la autoestima se compone de muchos factores que en cierta forma se encuentran vulnerados por lo que se dice ante estigmas sociales, ante represiones sociales. Entonces, en este orden de ideas, una baja autoestima puede ser una de las causas por la que una persona o familiar, pues en este caso, se encuentre bajo un consumo. El tiempo libre nosotros muchas veces, y creo que todos podemos llegarnos a esos acuerdos, en el tiempo de ocio o tiempo libre, tomamos decisiones como no voy a mirar televisión o voy a romper un poquito la rutina. Las personas que trabajamos también nos enfocamos en que nuestro tiempo libre pues sea provechoso para nosotros, pero en las personas que tienen un consumo, un comportamiento asociado, este tiempo libre se torna como detonante de una pauta activa de consumo. Igualmente tenemos la curiosidad y la disponibilidad de la sustancia, donde por curiosidad se inicia un patrón de consumo o comportamientos asociados, comportamientos obsesivos, la compulsión por ciertas situaciones o ciertos estímulos que causan de una o cierta forma una adicción. ¿Cómo nosotros logramos detectar si un familiar está consumiendo una sustancia psicoactiva? Primero, encontramos la observación. Nosotros como familiar vamos a iniciar con un tamizaje, con una observación temprana de aquellos comportamientos o de aquellas características que se
observan fácilmente, es decir, es que mi hijo, hija, llegó con los ojos rojos, mira que ya no está saliendo, mira que solo se encuentra en un factor con sus amiguitos que de cierta u una otra forma son factores de riesgo. Entonces, ahí hace referencia a esta parte de la observación. La exploración ya va un poco más allá de cómo nosotros logramos detectar mediante la indagación sobre esos nuevos comportamientos. El aislamiento es uno de ellos, o el que se irrumpen las rutinas habitualmente que se tiene en el diario vivir, por ejemplo. No es que está rebelde. Yo escuchaba ahorita a una mamita que es nueva y bienvenida a este programa, cómo el comportamiento empezó a cambiar, ya no obedecen, ya no acatan una norma, se tornan rebeldes. Entonces aquí nosotros empezamos ya a detectar y a dar una alerta temprana bajo una exploración. La entrevista. Son preguntas puntuales que indagan sobre esas situaciones, sobre aquello que a nosotros nos llama la atención, que ya se está saliendo como de lo habitual a lo que estábamos de cierta forma mm, acostumbrados a ver en nuestro familiar o en nuestro, pues en este orden de ideas a la persona que se encuentra bajo consumo. Mm, es recomendable en esta parte de la entrevista profundizar mediante una entrevista con un profesional, es decir, vamos a la parte del acompañamiento por psicoterapia, a los grupos de apoyo. ¿Para qué? Para indagar un poco más estas alteraciones que nosotros como familiar estamos detectando. Las señales de alertas potenciales de un consumo son, primero, las relaciones con los miembros de la familia se empiezan a deteriorar. Nosotros empezamos a observar cómo ya son altamente irritables, se le intenta llamar la atención a alguien y simplemente no se Doctora, evade, perdón un momentico. ya no. Es que se le saltó la pantalla y no se ve. Se ve solamente usted. A ver, déjame, yo voy a mirar. No, Qué pero sí pena. se ve claro, doctora. Vamos a ver nuevamente. Allí están mirando Sí, señora, ahí todos. volvió la pantalla otra vez. La verdad, yo Sí, doctora. sí, acá no la cojo yo, nunca la he cogido, ni sé de qué. El tema de que está hablando de cómo ellos empiezan a coger sustancias y se van alejando de la familia, pero el título no lo sé. Bueno, el tema principal de esta educativa el día de hoy es la solicitud de ayuda ante una situación que marca una adicción. Es como esa demanda que nosotros hacemos para que nuestro familiar, joven, niño, niña, acceda a un proceso que marca pues esta adicción, acceda a un proceso de reeducación, de rehabilitación, a patrones asociados a un consumo o a situaciones que contengan este tipo de adicciones. Bueno, aclaremos en este orden de ideas que no simple es por la parte de un consumo activo, de un consumo a una sustancia, también es por comportamientos. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas vamos a retomar un poquito. Estamos en la parte de las señales de alertas potenciales. En las relaciones con sus miembros de la familia, como decían, tienden a deteriorarse. Este deterioro de las relaciones familiares viene a causa de estos comportamientos antinormativos o rebeldes. Es decir, ya no nos están obedeciendo, el aislamiento, la deserción escolar o la deserción de rutinas favorables o saludables que se presentaban,
o él ya no comunica, ya no tenemos como esa empatía para nosotros estar en un diálogo fluido, sino que al contrario ya se torna como un detonante de peleas, de malos entendidos, de baja comprensión. Entonces a eso hacemos referencia a este deterioro en los vínculos familiares. En el rendimiento escolar disminuye notoriamente. Lo que les decía, hay una deserción. Muchos de nuestros jóvenes, por ejemplo, empiezan a bajar rendimiento en la universidad, que ya los menores se están fugando de clases, ya no participan de forma activa en esta área del o campo a nivel educativo. Entonces, a eso hace referencia este ítem. Se pierde el interés por aficiones, deportes y otras de sus actividades predilectas, es decir, todo aquello favorable que nuestro familiar, nuestro niño, joven o adolescente tenía como de cierta forma eso agradable que a él le generaba, simplemente se deja a un lado. Ya no quiero asistir, ya no quiero continuar con mis rutinas favorables o habituales. Entonces, aquí hablamos de este deterioro. Los cambios de aptitud o de actitud. Ya nuestro usuario, en este caso, pues, o nuestro familiar, ya se torna un poco irritable, ya se torna un poco hostil. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no me está obedeciendo. Ya, mira que antes teníamos una conversación fluida, pero ahorita lo único que recibo de él es rechazo o ya no me quiere hablar, no sé qué está pasando. Entonces, nosotros aquí podemos dar una alerta temprana de un consumo o de un comportamiento asociado a una adicción. El mentir para encubrir pérdidas de dinero u otros objetos de valor. En este sentido, ya hablamos pues de una falla notoria que como familiares hemos tenido y hemos sido testigos de que, ay, se me están perdiendo algunas de las cosas, no las encuentro y son objetos de valores. Después ya mediante los procesos vamos conociendo qué fue lo que realmente pasó con estos objetos o dineros. Esta es una alerta también temprana ante posibles comportamientos asociados a una adicción. El papel de las familias en la recuperación. Recordemos que ustedes como familias, familiares, acudientes, juegan un papel fundamental de la recuperación de nuestro familiar. Cuando una familia se enfrenta a un ser querido que consume sustancias, la vida puede ser frustrante o caótica. Yo creo que en este ítem nosotros nos identificamos mucho porque como familiares muchas veces, no se sabe cómo actuar, dónde recurro, quién me puede ayudar, me encuentro un poco desorientado. Aquí es donde aparece como una frustración, ¿qué fue lo que hice mal como mamá, como papá, como acompañante, como esposo, esposa? ¿Qué fue lo que? Y empieza como el juzgarse, el indagar qué fue lo que yo no hice de forma correcta. Entonces a esto le retribuimos la parte de la frustración. La persona que consume puede actuar de forma autodestructiva y los familiares pueden recurrir a medidas desesperadas por hacer frente a esto. En este ítem nosotros podemos abordar la parte de la codependencia de la familia. Nos presentamos ante un caso donde uno de nuestros familiares está consumiendo y como yo ya me juzgué, como yo estoy diciendo, bueno, ¿qué es lo que hice mal? Caemos en el patrón de, si en algún momento me refiere un abandono, una carencia del afecto, entonces empieza a llenarlo de todo aquello que según nuestra persona que tiene un consumo de sustancias, pues le hizo falta. Entonces empiezo mucho más como a sobreprotegerlo, a brindarle todo lo que él me esté pues solicitando y empieza unas medidas desesperadas como a llenar esos vacíos, como a abarcar qué fue lo que no le di o lo que le di de más y empezamos entonces nosotros como familiares a excedernos en esa parte.
Esperamos que mediante la mejor comprensión del proceso de dependencia y de recuperación, los familiares estén mejor capacitados para proporcionar el apoyo. Mediante estas educativas, lo que se busca es que los familiares siempre, compartan esas historias, esos procesos que han llevado y han evolucionado durante todas las educativas que se proporciona por el programa de Renaceres y se capaciten también para hacer una red de apoyo favorable, una red de apoyo que se torne en un factor protector para nuestro usuario o nuestro familiar. ¿Quiénes forman una familia? En este punto es importante pensar en la familia en sus términos más extensos. Entonces hablamos de una familia inmediata. La familia inmediata es como la familia que está ahí, con quien convivió, con quien está pendiente, quien nos aportó, quien está a la orden de sus rutinas diarias, la familia de cierta forma, digamos, biológica, acudientes, figuras paternas, figuras maternas. A eso hablamos y nos referimos de la familia inmediata. Y de la familia extensa ya hace parte los círculos sociales como amigos, mentores, parejas, colegas del trabajo. Y toda esta gente es parte de su familia cuando el paciente está en tratamiento. Aquí debemos enfatizar mucho en la parte de la familia extensa, de una cierta forma va a estar vinculada a nuestro proceso de forma, eso sí, que quede claro, positiva, de forma activa en la que va a participar en este tipo de capacitaciones educativas, en fortalecer el carácter, en cómo los amigos se tornan como factor protector y no factor detonante de un consumo, que si bien hablamos entonces de las parejas de estos chicos o chicas, cómo ellas también o ellos favorezcan en un proceso de rehabilitación y de acompañamiento asertivo. Una vez nosotros abarcamos esta parte de la familia y de una red de apoyo favorable, pasamos a un término muy puntual y muy importante para nosotros, que es la adicción. Esta adicción es un compilado, perdón, de un proceso físico y emocional que ocurre ya en nuestro cerebro. La adicción es un trastorno médico, el cual es contraproducente para la recuperación. Pensar en la adicción como la demostración de un error personal, una falta de fuerza de voluntad o un hundimiento moral o un vicio. Recordemos que siempre la adicción muchas veces es catalogada como la impotencia de desprenderse de algo, como la incapacidad de desprenderse de algo, pero aquí nos aclara, y para eso es también esta temática, que tengamos en cuenta que esta adicción es un trastorno médico, ya abarca muchos más procesos mentales en los cuales se da un patrón de repetición, un patrón de consumo, y esto es lo que abarca toda la palabra de adicción. El desarrollo de la respuesta del deseo o un craving. Yo creo que muchos de ustedes, familias que ya nos acompañan en un tiempito sobre este proceso, han escuchado la palabra craving. Para crear el craving de una droga se juntan tres procesos que son separados. Aquí les voy a pedir mucha atención porque los quiero participativos y quiero que al final ustedes me retroalimenten del aprendizaje que tengan. Bueno, entonces hablamos que el proceso cognitivo trata de cómo la parte racional del cerebro o el córtex se enfrenta con el consumo de la sustancia. Al hablar nosotros de este proceso cognitivo, hablamos ya del proceso mental del pensamiento. Nos hace referencia al córtex, donde este córtex es un elemento funcional de la corteza cerebral, como una fina capa de neuronas que recubre
y vamos a imaginarlo todos como recubre esa parte del cerebro y nos ayuda y es la encargada de la percepción, imaginación, pensamiento, del juicio y de la toma de decisiones. En este proceso cognitivo ya hablamos entonces de esa parte de la imaginación, de la toma de decisiones, de lo que ya va más a la parte mental, a la parte de pensamiento. El proceso de condicionamiento es la implicación de la parte emocional del cerebro. Hablamos ya de un sistema límbico. Esto, todo este proceso pues se da al patrón de la adicción. Entonces, al hablar nosotros de una parte emocional, hablamos ya de la elaboración de un recuerdo. Es decir, una situación o un estímulo asociado a una emoción ya hace parte de un recuerdo. El pensamiento obsesivo es la lucha entre la parte racional y emocional en el consumo de sustancias. Yo sé que aquí quizás muchos crearon alguna duda sobre el concepto específico del craving y este proceso de craving o deseo, respuesta del deseo, lo sintetizamos en una respuesta, digámoslo así, en palabras más fáciles, es del sentirse bien, en la búsqueda de sentirse mejor, de volver a sentirse tranquilo, de volver a sentirse como en esa tranquilidad. Entonces podemos sintetizar estos tres procesos que al hablar del proceso de craving como ese ansiar o anhelar sentirse tranquilo. Ya en una palabra, en contextos más técnicos, un craving es ese recuerdo de placer que se tiene por una sustancia o un comportamiento asociado a las adicciones. Las respuestas de los familiares. Podemos identificar las respuestas de los familiares a través de 4 fases progresivas de la adicción. Una, tenemos la respuesta introductoria. Ya seguida a esto les voy a reforzar un poquito de cada una de estas fases. Tenemos la respuesta introductoria, un desencanto, un mantenimiento y un desastre. La fase introductoria es aquella fase donde los familiares no se encuentran muy afectados. La mayoría de las veces ni siquiera se es consciente, del consumo de su familia. Aquí generalizamos un poco y hablamos de cuando se minimizan algunos comportamientos que nuestro familiar esté presentando. Los familiares pueden ver conductas que vienen del consumo ocasional, pero no la asocian a un problema de drogas. Es decir, nosotros al minimizar estos comportamientos que estamos percibiendo, lo generalizamos o lo generalizamos diciendo, no, bueno, quizás es la edad, quizás fue un detonante qué sé yo, de una ruptura amorosa o de un distanciamiento, pero entonces aquí hablamos ya del minimizar una situación. Viene entonces la fase de mantenimiento. Los familiares se dan cuenta de que existe un problema e intentan resolverlo. Pueden dar un apoyo económico o incluso tomar una responsabilidad ya de ganar dinero, cuidar de la familia, conservar los amigos y mantener la casa. Estos refuerzos ayudan solo temporalmente debido a que el problema real es el consumo y sus consecuencias. ¿Qué pasa en esta fase?
Al nosotros implementar una responsabilidad, queremos deshabituar pues a una persona que está con un consumo marcado o con unas pautas relacionadas a una adicción, queremos incluirlo como una responsabilidad, es decir, le damos una responsabilidad como para que se ocupen otras cosas, pero lo que realmente en el fondo tenemos un problema de consumo, un problema de adicción. En la fase de desencanto, los familiares suelen estar enfadados y han renunciado a resolver el problema. Una vez reconocen que ninguna de las soluciones que han intentado funcionan, los familiares intentan protegerse, no queriendo saber nada de lo que está pasando. Es decir, nosotros como familiares empezamos a ya renunciar a las estrategias que se puedan elaborar o se puedan obtener para proporcionar de cierta forma un acompañamiento a nuestro familiar. Cuando no pueden evitar enfrentarse a las consecuencias de la conducta de la persona adicta, los familiares tienden incluso a odiar a la persona que está consumiendo o a ellos mismos. Aquí hablamos de una culpa que nosotros como familiar podemos desarrollar o ese odio, como se los refiero, a esa persona que nos ha causado daño, a esa persona que lo intentamos ayudar muchas veces, pero que de una cierta forma pues ya nos encontramos como agotados y no lo pudimos ayudar, entonces empieza ya esta parte y fase del desencanto. En la fase de desastre, los familiares suelen acabar separándose de la persona que consume para salvarse ellos mismos. Como resultado de la separación física y emocional, tienen una sensación de fracaso y de desesperanza. Cuando los familiares permanecen con la persona adicta, aprenden a comportarse y a pensar de forma que se mantenga la paz, pero esto no suele ser saludable ni para la persona ni para el bienestar de la familia. Cuando nosotros como familiares creamos una aceptación y bueno, él está consumiendo, pero yo no le voy a decir nada porque él se torna agresivo, está tomando o se encierra y está con unas conductas con las que no estoy de acuerdo, pero yo prefiero no decirle nada para evitar problemas o dificultades. Hablamos entonces de esta fase de desastre. Los beneficios de la implicación familiar. En el proceso de rehabilitación por consumo o comportamientos asociados a adicción, los estudios demuestran que el tratamiento funciona mejor cuando al menos un miembro de la familia de apoyo se encuentra inmerso en el tratamiento. Los familiares que participan en el tratamiento entienden mejor lo que la persona en recuperación está pasando, anticipando las dificultades que tiene para afrontar y que son conscientes de los problemas que pueden surgir. Como les decía anteriormente, la red de apoyo favorable es aquella red que es consciente de lo que está pasando. Nosotros en nuestro proceso, tanto intramural como ambulatorio, podemos darnos cuenta que muchas veces no tenemos la noción del diagnóstico, de los comportamientos asociados a una adicción. Entonces, cuando nuestras familias participan de forma activa, tanto de educativas, redes de apoyo, se encuentran favorables a ese acompañamiento a nuestro familiar, al usuario, es donde la familia ya empieza a conocer, ya empieza a saber por qué diferentes comportamientos, por qué diferentes reacciones, de dónde nacen tantas veces pues las peleas o tantas veces esa poca comprensión a nivel familiar, entonces ya empiezan a darle un resignificado. De eso se trata y de eso nos hablan los beneficios de la implicación familiar en el proceso. En las fases de la recuperación,
las personas que dejan de tomar una sustancia son dependientes de esta y generalmente pasan por unas determinadas fases a lo largo de su recuperación. Estas fases de la recuperación son 3 y quiero que ustedes tomen nota y estén muy activos para que cuando se les aborde y ustedes sean autónomos de decir, yo estoy en esta fase de la recuperación, o mi hijo, mi hija, mi familiar está en esta fase de recuperación, ustedes lo puedan detectar. Entonces hablamos de la primera fase de una desintoxicación, que es conseguir esta estabilidad física, es el desapego de ese patrón repetitivo de consumo o de adicción. Pasamos a una deshabituación donde ya nuestro familiar se encuentra modelado en cierta parte, ya ha tomado nuevamente una rienda, un orden de la rutina diaria, es consciente de lo que en el día debe hacer, de lo que en el día se va a programar. Y aquí, en la deshabituación, ya la sustancia ya se ha pasado pues por la fase de desintoxicación. En la deshabituación empieza a elaborar y a estructurar algunos aspectos puntuales de lo que él quiere ejercer, de lo que él va a proponer ya para su rutina diaria, es decir, como esa toma de decisiones individual que le favorezcan a su recuperación. Por último, tenemos la fase de reintegración, que son esos planes y metas en proyectos de vida. Ya una vez se ha pasado por estas 3 fases, en la última de reintegración es donde ya se estabiliza puntualmente qué es lo que yo quiero hacer en compañía de mi familia y de mi red de apoyo. Ya como hablamos que la familia ha participado de una forma activa durante todo el proceso, ya conoce, si hablamos de una patología, ya conoce síntomas asociados, entonces mi familia va a ser parte de este proyecto de vida y es ahí donde la familia también va a saber cómo actuar mediante esa estipulación de un proyecto de vida. Los temas claves de la recaída para la persona en recuperación, estos familiares deben evaluar qué cambios en el estilo de vida y actitudes son importantes para ellos en concreto. Como les mencioné anteriormente, como ya se ha pasado por unas fases y nos encontramos ya en una fase de recuperación, de reintegración, es importante que la familia conozca el proyecto, conozca las metas, conozca los objetivos que se tiene a nivel personal para cumplir, que ustedes conozcan qué su familiar quiere hacer, que si quiere estudiar, quiere trabajar, cómo lo vamos a apoyar, cómo vamos a incentivar y vamos a hacer una motivación para nuestro familiar que se ha recuperado, que ha pasado pues por el proceso de recuperación. Parte del papel de apoyo lo harán los grupos de ayuda mutua, los amigos y familiares serán el mayor apoyo para la persona en recuperación. Las familias deben decidir que los cambios que han hecho durante la recuperación deben ser permanentes en su vida. Después de un proceso de recuperación o de rehabilitación, nosotros hablamos de unas rutinas puntuales, de unos horarios específicos. De esta hora a tal hora se va a ir a hacer ejercicio, va a trabajar, va a estudiar. Y estos cambios deben ser permanentes, deben estar muy bien estipulados y la familia debe conocerlos para que sea el principal motor o el principal apoyo para nuestro familiar que ya ha pasado por el proceso. Los temas claves de la recaída para los familiares son que en la recuperación deben estar alerta para evitar las recaídas y los familiares también deben estar atentos para no volver a modos anteriores de comportarse, pensar y comunicarse.
¿Recuerdan un poquito cuando al inicio yo les hablaba de las fases, les hablé un poquito de algunas, de la observación, de la exploración, de cuando nosotros como familiar nos juzgamos, cuando ya se ha pasado por un proceso de rehabilitación? Lo que evita a una recaída para los familiares es no volver a los patrones que muchas veces influyeron o se tornaron como detonantes. Entonces nos habla de un comportamiento, de un pensar o de cómo nos estábamos comunicando. Esto hace referencia también a una función familiar, que la comunicación sea asertiva, de que el comportamiento sea acorde a un proceso que acompañe y que incentive ese proceso de nuestro familiar. Estos temas nos ayudarán a los familiares a estar en guardia para que lo que podría llevarles a ellos hacia conductas anteriores que destruyan la recuperación y que la familia nuevamente caiga en estos patrones de comportamientos o de pensamientos. En este orden de ideas hablamos de una de las principales claves que mitiga la recaída de nuestro familiar es ese acompañamiento positivo por las familias, el acompañamiento donde ustedes ya tienen unos conceptos, hemos hablado de una teoría, de aspectos puntuales, donde ustedes ya pueden en algún momento tener esas alertas tempranas y mitigar el riesgo de una recaída. Les agradezco mucho. Ahorita pasamos a la parte de las preguntas, a la parte de los aportes. Yo también quiero que ustedes interactúen para nosotros ir despejando dudas. Bueno, entonces, por ahora, ese sería como los conceptos en cuanto a esta solicitud de ayuda. Y no sé si alguien del grupo en este momento tenga alguna pregunta.